Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Felicito, lo primero que tengo que hacer es felicitar a Dictum Almería por la sede tan impresionante que ha inaugurado hace poco y agradecerles pues la invitación a formar parte de este foro. Agradezco mucho también a la profesora Senés la invitación como directora académica de Dictum Andalucía, y un recuerdo muy especial, como también ha recordado ella, al profesor Beltrán, que es nuestro director académico en la sede central de Madrid, y que esperamos ver nosotros, los que vamos a irnos mañana a Madrid, esperamos verle mañana, que no ha podido asistir hoy. Bueno, yo también voy a ser muy breve, son 15 minutos, ¿no?, lo que está previsto más o menos de intervención en este aspecto. Yo les voy a hablar de las cuestiones generales relativas a la responsabilidad de administradores concursales. Y como bien ha dicho nuestro director general de Dictum Andalucía, es una cuestión que estaba regulada ya, que no ha habido ninguna reforma, salvo una cuestión puntual a la que luego aludiré, con relación a la ley de 2003. Es decir, que aquí no ha habido ninguna modificación en el año 2011. Y por el momento ha habido simplemente 4 o 5 resoluciones judiciales, o 6, la última es de febrero de 2012, del juzgado de número 2, creo, de Barcelona, y hasta el momento ninguna de esas resoluciones judiciales ha condenado a los administradores concursales en cuestiones de responsabilidad. Entonces, no debemos de todas maneras echar las campanas al vuelo, porque yo no quiero ser pesimista y espero no tener razón, pero recuerden ustedes lo que ocurrió cuando se reformó la Ley de Sociedades Anónimas en el año 89, al principio, cuando se modificó el tema de la responsabilidad de administradores sociales. En un primer momento se rebajó el grado de culpa. Recuerdan ustedes que antes era por culpa grave y por dolo, se rebajó y todo el mundo pues dijo, bueno, no pasa nada, aquí no va a haber ningún cambio. Y al principio efectivamente no hubo ningún cambio, pero poco a poco, de forma paulatina, empezaron a sucederse las condenas a administradores sociales, de tal manera que en la actualidad, yo siempre lo he dicho, creo que lo dicen también muchas más personas, ser administrador de una sociedad es hoy una profesión de alto riesgo. Eso sucedió con los administradores sociales, pero ¿qué ocurrió después con los auditores? Pues lo mismo, al principio no había ninguna condena, hay menos que en administradores, pero efectivamente, sobre todo al hilo del seguro obligatorio de auditores, pues empezaron a endurecerse las cuestiones relativas con la responsabilidad. Entonces, yo creo que en este tema va a pasar prácticamente lo mismo, que al principio no va a haber ninguna condena, pero que poco a poco se van a ir sucediendo, y espero que llegue a unos límites más razonables que en caso de administradores sociales. Y todo esto creo que va a venir impulsado por el tema del seguro obligatorio de responsabilidad, porque se va a producir lo que en la técnica del seguro, en el mundo del seguro, se llama bolsillo profundo. Seguro, pues cuanto más seguro, más responsabilidad. Entonces, en fin, que es como un círculo vicioso. Esperemos que todo, como digo, se produzca en unos términos más o menos razonables. La ley regula la responsabilidad de administradores concursales de una manera muy clara, no ha lugar a discusión, no tiene dudas grandes, y además creo que lo hace de forma bastante justificada, razonable y justificada, porque, fíjense ustedes, disciplina este tipo de responsabilidad teniendo en cuenta las 2 características fundamentales que la definen, que es su naturaleza orgánica y su naturaleza de responsabilidad civil, normal y corriente, la del Código Civil. Digo que desde un punto de vista, teniendo en cuenta su caracterización como responsabilidad orgánica, porque esta responsabilidad se circunscribe al cúmulo, al conjunto de competencias o funciones que desarrollan los administradores concursales. Es decir, no se le va a exigir responsabilidad por ningún acto que esté fuera de la esfera de las competencias que le atribuye la ley concursal preferentemente y otras normas jurídicas. Y luego es, como digo, una responsabilidad civil normal y corriente, sin ninguna especialidad. Esto quiere decir, por tanto, que requiere la concurrencia de 3 presupuestos en el ámbito de la antijuridicidad, por utilizar unas categorías penales. Pido disculpas por si no las utilizo bien, pero me ha parecido muy indicativo para explicar con carácter general esta cuestión. Entonces, en ese ámbito requiere la concurrencia de 3 presupuestos,
que son los normales, es decir, la conducta, el daño y una relación de causalidad, un nexo de causalidad entre la conducta y el daño. Y ahora estudiaremos o analizaremos brevemente el contenido de estos tres presupuestos. Y en el ámbito de la imputabilidad, pues requiere simplemente el dolo o la culpa. No, ni culpa grave, ni ningún tipo de culpa especial, dolo o culpa. Bien, en el ámbito de las conductas, como les decía, se circunscribe, dado su carácter orgánico, al conjunto de facultades o competencias que las leyes atribuyen a los administradores concursales. Y se refiere este tipo de responsabilidad, según el artículo 36 de la ley, bien al incumplimiento de la ley, dice ese precepto, o bien a la infracción del deber de diligencia. Es decir, que las conductas, ya sean activas u omisivas, deben suponer una infracción de preceptos legales o bien una infracción del deber de diligencia. Respecto de la infracción de los preceptos legales, obviamente, ya lo ha puesto de manifiesto alguna resolución judicial, pero estaba claro, no es solamente la infracción de la ley concursal, sino de cualquier ley, siempre y cuando se trate de una norma imperativa. Más problemas puede suscitar determinar cuál es el contenido de la infracción del deber de diligencia. Y en este aspecto hay que remitirse al artículo anterior, al artículo 35, que dice que el administrador concursal debe actuar con la diligencia de un ordenado administrador y con lealtad. Es decir, que la diligencia a la que alude el artículo 36, párrafo primero, ha de ser entendida en un sentido amplio, comprendiendo tanto el deber de diligencia en sentido estricto como también el deber de lealtad, que son los dos deberes que la ley concursal atribuye a los administradores concursales. El deber de diligencia. ¿Cuál es el contenido del deber de diligencia en este ámbito de la responsabilidad de administradores concursales? Como ustedes saben, este tema se ha desarrollado de forma muy abundante en el ámbito de la responsabilidad de administradores sociales y los estudios se deben preferentemente al ámbito anglosajón. Pero ya hace muchos años que en la doctrina española se ha acogido la forma de concebir el deber de diligencia, con lo cual no les estoy hablando de una cuestión absolutamente teórica o de derecho comparado, sino que esa doctrina que se gestó, como digo, en el ámbito anglosajón, actualmente está asumida en el contexto del derecho español. De hecho, en el nuevo Código Mercantil que se está elaborando ahora mismo en la Comisión General de Codificación, ya se van a establecer específicamente estos deberes con el contenido más o menos que les voy a comentar ahora mismo. Bien, el deber de diligencia significa que el administrador concursal tiene que actuar de manera análoga a como lo harían los administradores concursales normalmente prudentes. Ustedes ven que esta es una cláusula demasiado genérica, muy anglosajona, que no se coordina con nuestro derecho, y no obstante ello tiene un contenido objetivo, a pesar de su carácter general, tiene un contenido objetivo y bastante determinado. Y está determinado porque la construcción debe hacerse al hilo de lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a responsabilidad de administradores sociales, porque es el único texto legal hasta ahora que define el deber de diligencia y porque además la responsabilidad que atribuye la ley concursal al administrador concursal es la de un ordenado administrador. Y cuando la Ley de Sociedades de Capital habla de este mismo tema, recuerden ustedes que alude al mismo estándar de diligencia, que es el del ordenado empresario. El administrador social debe tener la diligencia de un ordenado empresario y el administrador concursal debe tener la diligencia de un ordenado administrador, es decir, que son cláusulas que se suceden. Bien, pues en ese contexto, como les decía, la diligencia tiene un contenido bastante objetivo y bastante especificado y se refiere a dos aspectos. En primer lugar, a un aspecto que podríamos llamar procedimental, de cómo hay que adoptar la decisión. ¿Cuál es la decisión diligente desde el punto de vista del íter de su adopción? Y luego hay un aspecto, podríamos decir, de fondo material, que se refiere al mismo contenido, a la bondad, podríamos decir, de la propia decisión.
Bueno, pues desde el punto de vista formal, atendiendo a la Ley de Sociedades de Capital, dice que el administrador debe informarse diligentemente. O sea, el primer deber que se integra en el deber genérico de diligencia es el deber de informarse diligentemente. Este deber de informarse diligentemente exige la suficiencia y la fiabilidad de la información. Quiero decir con esto que una persona no está suficiente o diligentemente informado si no se ha preocupado de informarse, de tener los conocimientos y de observar en el ámbito al que se refiere su función cuáles son las opciones disponibles para elegir entre ellas la más razonable. Y desde ese punto de vista, como la información tiene que ser suficiente y además fiable, el administrador no se puede contentar con decir, bueno, es que tengo aquí el papel y ya con esto tengo bastante. Él, conforme a sus conocimientos, debe saber que si esa información tiene defectos o que le hace falta pedir otra información adicional, debe ejecutar todas esas actuaciones. Por lo tanto, en el deber de informarse diligentemente se incluye el deber de investigar, el deber de vigilar y el deber, finalmente, de intervenir para evitar el daño en su caso. Luego, como ven ustedes, de esa pequeña línea de la Ley de Sociedades de Capital se deduce un contenido bastante fiable o bastante objetivo en relación con el contenido del deber de diligencia. En cualquier caso, el deber de diligencia debe aplicarse al contenido también de la prestación de los servicios que desarrolla el administrador concursal. Y ese tipo de prestación o de obligación sabemos todos que es una obligación de medios. Quiero decir que el administrador concursal no está obligado a obtener un resultado determinado, no está obligado a adoptar una decisión óptima, ni tampoco está obligado a elegir la decisión que en un momento posterior el juez pueda creer más idónea. El deber de diligencia le obliga únicamente a adoptar decisiones prudentes, como harían administradores razonables, en circunstancias análogas, y por eso supone un espacio de discrecionalidad, de tal manera que la diligencia supone que entre varias opciones que puedan existir en un momento determinado, el administrador puede elegir cualquiera de las que sean razonables. Es, como digo, una obligación de medios y es además una obligación que exige un contenido, un ámbito de actuación discrecional por parte del administrador. Estas cuestiones creo que han sido bastante bien puestas de manifiesto en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que antes les comentaba, de febrero de 2012. Y aquí el juez expresa esta misma inclinación cuando se refiere a que no toda interpretación errónea de la ley debe ser sancionada con la responsabilidad civil. En este caso era un administrador concursal que había pagado unas minutas a un abogado, a un letrado, y el juez adopta este criterio estimando que la decisión, para que pueda generar responsabilidad civil, debe ser contraria a toda lógica jurídica. Es decir, que no se le exige al administrador que adopte la decisión correcta o la mejor de todas las decisiones, sino simplemente que entre varias que tenía, pues que pueda discrecionalmente optar por una o por otra, y puede ser que en el caso pues no fuera la mejor. Y luego es muy importante tener en cuenta que esto debe hacerse teniendo en cuenta las circunstancias del momento en que se adoptó la decisión. Lo que no puede hacer el juez es, una vez que ha transcurrido el tiempo y que ya se sabe lo que pasó, porque se generó un daño, pues decir, no, la mejor solución la mejor decisión que tenía que haber adoptado es oiga, en este momento futuro, pero en el momento en el que él la adoptó, pues no tenía a lo mejor todos esos medios o todos esos conocimientos como para saber si esa hubiera sido o no la mejor decisión. También se orienta en esta dirección la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 29 de octubre de 2010, donde con un razonamiento similar llega a la misma conclusión. Ahí se dilucidaba una cuestión sobre un administrador concursal que no había ejercido acciones de reintegración cuando, según el
la persona que reclamaba debía haberlo hecho. Y el juez aduce exactamente lo mismo. Dice, el hecho de que exista una deuda y la documentación suficiente para fundar una reclamación, eso no es suficiente para deducir que el no formular dicha reclamación pueda ser objeto de responsabilidad, aunque la acción podía haber terminado bien y haber sido reintegrado el bien a la masa. Es que, por lo tanto, hay que tener en cuenta que la decisión, el administrador concursal debe disponer de un ámbito de discrecionalidad y además la oportunidad de la decisión debe juzgarse en relación con el momento en que fue adoptada, no con un momento posterior. Por el contrario, me parecen cuestionables otras resoluciones judiciales donde lo que se hace es intentar justificar que el administrador concursal actuó bien, que adoptó la mejor decisión. Creo que esto es una forma de actuar, de razonar, que es peligrosa para los administradores concursales, porque si el juez solamente va a valorar si fue la mejor decisión la que se adoptó, pues eso puede dar lugar, obviamente, a más estimaciones en el ámbito de la responsabilidad, sobre todo cuando el juez efectúa esa estimación a posteriori y no se pone en el lugar del administrador cuando tuvo que adoptarla. Luego, como ven, como ocurre casi siempre, tenemos las dos orientaciones en el ámbito de la doctrina judicial. Bien, el deber de lealtad es el segundo deber que se incluye en el ámbito genérico de la diligencia a la que alude el artículo 36. El deber de lealtad también hay que traerlo de su construcción, creo yo, del derecho de sociedades, y aquí también está muy perfilado su contenido. Se entiende que el deber de lealtad tiene dos facetas que no se contradicen, aunque pueda parecerlo desde un punto de vista formal, sino que se acumulan, es decir, que suponen un significado que tiene una entidad, podríamos decir, unívoca. Y esas dos facetas son, en primer lugar, la faceta positiva. El administrador concursal, lógicamente, tiene el deber de orientar la gestión del concurso en defensa de los intereses de este concurso, que todos sabemos son preferentemente el interés de los acreedores a ver sus créditos satisfechos. Hay otros, pero este es el principal. Y en segundo lugar, como derivación de esta faceta positiva, una dimensión negativa que obliga al administrador concursal a no obtener nunca ventajas ni para sí ni para terceros en detrimento de los intereses del concurso. Es decir, es la misma formulación, como les decía al principio: por un lado promover el interés y por otro lado evitar en todo momento obtener ventajas propias o de terceros en contra de los intereses del concurso. La infracción de este deber también genera responsabilidad. En el ámbito de las sociedades se dice que hay que ser mucho más exigente con la infracción del deber de diligencia que con la infracción, con la infracción del deber de lealtad que con la infracción del deber de diligencia. Porque, como les he comentado antes, la diligencia supone un ámbito de discrecionalidad y supone una serie de variables que no se dan en la lealtad. En la lealtad todo el mundo sabe lo que hay, o sea, ir contra los intereses del concurso, pues cobrar cuando no hay que cobrar más dinero de lo que dice la ley que se puede cobrar, por ejemplo, eso da lugar a una infracción del deber de lealtad que genera responsabilidad, y eso es clarísimo. Entonces, la diligencia es más difícil de valorar, porque las decisiones, como digo, pues o puede haber varias en un contexto determinado. Y naturalmente todos estos deberes deben ser ponderados en relación con la función que tenga el administrador concursal. Pues no es lo mismo un administrador concursal que actúe en intervención que otro que lo haga en suspensión. Y yo siempre he dicho que en el ámbito de la intervención, a lo mejor soy exagerada en esta cuestión, pero siempre lo he dicho y lo mantendré hasta que alguien me convenza de lo contrario. Cuando un administrador concursal está en intervención, es decir, cuando simplemente la ley le dice que lo que tiene que hacer es autorizar los actos que realice el concursado, cuando la ley dice eso es porque es lo único que tiene que hacer. La ley le dice que tiene que autorizar. Si la ley le dice que esa es su obligación, esto supone que no puede nunca tener responsabilidad por una conducta activa. Es decir, el administrador concursal no es un empresario, no es un administrador del concurso cuando está en intervención, ni por tanto tiene que llevar la empresa. Es que aquí hay a veces algún tipo de confusión. El administrador concursal, para decirlo de manera muy indicativa, en este aspecto es más o menos un convidado de piedra.
tiene que limitarse a sentarse en la silla y decir, cuando venga el concursado y le diga, oiga, autoríceme este pago, oiga, vamos a emprender esto, oiga, vamos a... Sí, no, sí, no. Esa es la función del administrador concursal cuando está en intervención. Puede no gustarnos, pero es que es lo que dice la ley. Y distinto es cuando está en suspensión, es decir, cuando el concursado tiene suspendidas el ejercicio, porque no se suspenden nunca las facultades, cuando tiene suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición del patrimonio de la masa activa del concurso, y en ese caso es sustituido por la administración concursal. En este supuesto, obviamente, la conducta del administrador debe ser activa, pero activa no significa, a mi juicio, que sea una conducta de la misma índole que realizaría un administrador social, porque la ley concursal dice que lo que tiene que hacer el administrador en este caso es continuar el ejercicio de la empresa, si es que la empresa está todavía funcionando, continuar desde un punto de vista conservativo. Recuerden ustedes que la función del administrador concursal con respecto al deber de lealtad es defender el interés de los acreedores a haber satisfecho sus créditos. No es un señor que tenga que gestionar la empresa, no es un señor que tenga que potenciar que esta empresa sea reorganizada. La ley concursal le atribuye una función conservativa y eso es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no se le podrá responsabilizar porque no reorganizó la empresa, es que no es su función. Nuestro sistema no es el sistema francés. Si se hubiera querido hacer, se hubiera hecho, pero no se ha hecho. Nuestro derecho concursal es un derecho de corte privatista, no es un derecho de corte publicista como el francés. El administrador concursal tiene que conservar la empresa si está funcionando, y tiene que conservarla para la mejor satisfacción de los acreedores. Luego, su prioridad es que los acreedores cobren y por lo tanto su función es conservativa. Y yo me atrevería a decir, algún colega lo ha dicho, que es una función exageradamente conservativa. La primera de cambio que vea algún peligro, pues tiene que pedir la liquidación o tiene que hacer lo que tenga que hacer. Perdón, que tengo un día fatal con la garganta. Bien, el daño y la relación de causalidad, solamente creo que tiene aquí una cierta especialidad, no sé si ya... esto pues hace rato. Hace rato. Pues nada. Hombre, pues no. nada. Sigue, es que siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Empiezo a hablar. No, con esto termino. Solamente dos cuestiones en torno a la exoneración. Primero, que no hay solidaridad, a mi juicio, que es la única reforma que les había comentado que podía existir. No hay solidaridad entre administradores concursales. Por lo tanto, esto quiere decir que no hay inversión de la carga de la prueba, eso podemos luego discutir, lo digo para discutir después. No hay inversión de la carga de la prueba. El Código Civil sigue diciendo que la regla general no es la mancomunidad, si no hay excepción es mancomunidad, no hay solidaridad, y la ley concursal no hace ninguna excepción. Luego, a mi juicio, no hay solidaridad, no hay inversión de la carga de la prueba y por lo tanto hay que probar la culpa. Y finalmente, en cuanto a autorizaciones, que se ha discutido mucho en las sentencias, las autorizaciones del juez normalmente, a mi juicio, excluyen la responsabilidad. Si el juez autoriza, el administrador, depende en qué casos, lo veremos, pero como regla general creo que es razonable entender que la autorización del juez a un acto del administrador excluye la responsabilidad del primero, o por lo menos existiría concurrencia. Y los jueces dicen, la doctrina judicial, que cuando no se recurren, y esto creo que es importante desde el punto de vista práctico, podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que dicen, y lo dicen casi todos, cuando no se recurre a la resolución no hay responsabilidad del administrador concursal. Es decir, que no podemos instar una demanda de responsabilidad si, por ejemplo, se ha pagado indebidamente, según nosotros, a un acreedor y no hemos recurrido antes esa decisión. Muchas gracias y perdón.